La lluvia golpeaba ruidosamente el tejadillo del cobertizo y caía por los lados formando una cortina homogénea. Levin enjugó las lentes de las gafas y volvió a llevárselas a los ojos. Miró hacia el precipicio en la oscuridad. —¿Qué ha pasado? —preguntó Arby. —No lo sé —respondió Levin—. Con aquel aguacero apenas se veía. Unos momentos antes habían presenciado con horror cómo empujaban la caravana hacia el precipicio los dos tiranosaurios. Los enormes animales habían conseguido llevar a cabo su objetivo con relativa facilidad. Levin calculó que los dos tiranosaurios constituían una masa conjunta de 20 toneladas, mientras que la caravana pesaba solo 2. Una vez que lograron volverla del revés, la deslizaron sin problemas, impulsándola con el vientre y las poderosas patas. —¿Por qué han hecho una cosa así? —preguntó Thor, de pie junto a Levin. —Sospecho que hemos invadido su territorio. —¿Otra vez lo mismo? —Recuerda con qué nos enfrentamos —dijo Levin—. Aunque el comportamiento de los tiranosaurios parezca complejo, es básicamente instintivo. Es un comportamiento irreflexivo, maquinal, y la territorialidad forma parte de ese instinto. Los tiranosaurios marcan y defienden su territorio. No es un comportamiento reflexivo. No poseen cerebros muy grandes, sino que actúan así por instinto. Todo comportamiento instintivo obedece a unos factores desencadenantes, a unos activadores, y me temo que, al desplazar a la cría, hemos redefinido su territorio, incorporando en él el claro donde han encontrado a la cría. Así que ahora, expulsando la caravana, simplemente defienden su territorio. Un rayo iluminó la isla y todos vieron simultáneamente la aterradora escena. La primera caravana había rebasado el borde del precipicio y colgaba en el vacío, sujeta aún por el fuelle de conexión a la segunda caravana que permitía en el límite del claro. El fuelle no aguantará mucho más, presagió Eddie. A la luz del rayo vieron a los dos tiranosaurios en el claro, empujando metódicamente la segunda caravana. Thor se volvió hacia Eddie. —Voy a por ellos —anunció. —Le acompaño —se ofreció Eddie. —No, quédate con los niños. —Pero necesitará... Quédate con los niños. No podemos dejarlos solos. —Pero Levin puede... No, quédate —ordenó Thor. Descendía ya por el andamiaje resbaladizo a causa de la lluvia. Vio que Kelly y Arby lo observaban desde arriba. Subió rápidamente al Explorer y puso el motor en marcha, calculando ya la distancia que los separaba del claro, unos 5 kilómetros, quizá algo más. Aún conduciendo a toda velocidad, tardarían en llegar 7 u 8 minutos. Para entonces sería ya demasiado tarde. No conseguiría llegar a tiempo, pero iba a intentarlo. Sarah Harding oyó un rítmico chirrido y abrió los ojos. La rodeaba una oscuridad absoluta. Estaba desorientada. De pronto cayó un rayo y ante sus ojos apareció el valle, 150 metros más abajo. La vista se mecía suavemente. Estaba mirando a través del parabrisas de la caravana que colgaba al borde del precipicio. Ya no caían, pero pendían precariamente en el vacío. Ella se hallaba tendida en el asiento delantero, que se había desprendido de su anclaje y había destrozado el panel de control de la pared. Asomaban cables sueltos y parpadeaban los indicadores. La sangre que le corría sobre el ojo le impedía ver con claridad. Tiró de los faldones de su camisa y arrancó 2 tiras de tela. Plegando una, formó una compresa y se la apretó contra la herida de la frente. La segunda tira de tela se la ató alrededor de la cabeza para sujetar la compresa. Por un instante sintió dolor intenso. Apretó los dientes hasta que remitió.
percibió una vibración procedente de arriba. Al volverse, vio la caravana en toda su longitud suspendida verticalmente. Malcolm se encontraba a 3 metros por encima de ella, inmóvil y doblado contra una mesa de laboratorio. «I am», dijo. Malcolm no respondió, no se movió. La caravana se estremeció de nuevo, chirriando a causa de un golpe sordo. De pronto Sarah comprendió qué ocurría. La primera caravana colgaba totalmente al borde del precipicio, balanceándose en el aire. Sin embargo, seguía unida a la segunda caravana, que permanecía en el claro. La primera caravana pendía del fuelle de conexión, y los tiranosaurios, arriba, empujaban la segunda caravana para despeñarla. «I am», repitió. «I am». Pasando por alto el dolor que sentía en todo el cuerpo, se puso en pie. Al notar que le daba vueltas la cabeza, se preguntó cuánta sangre habría perdido. Empezó a trepar, irguiéndose primero sobre el respaldo del asiento y aferrándose a la mesa más cercana del laboratorio biológico. Se alzó a pulso hasta alcanzar una agarradera montada en la pared. La caravana se meció. Desde la agarradera consiguió llegar a la puerta del frigorífico y meter los dedos entre los alambres de un estante. Tiró con fuerza para asegurarse de que se resistiría su peso y se dejó ir. Levantó una pierna y colocó el pie en el interior del frigorífico. Balanceó el cuerpo hasta poder erguirse y alcanzar el asidor de la puerta del horno. Era como practicar el alpinismo en una maldita cocina, pensó. Se hallaba ya junto a Malcolm. A la luz del otro rayo vio que tenía la cara magullada. Malcolm gimió. Se acercó más a él para comprobar si estaba malherido. «I am». «Lo siento, yo te metí en esto», dijo Malcolm con los ojos cerrados. «No te preocupes por eso ahora. ¿Puedes moverte? ¿Estás bien?» «La pierna», se quejó Malcolm. «I am, tenemos que hacer algo». Sarah oyó los ruidos de los tiranosaurios en el claro. Tenía la impresión de llevar toda su vida oyendo aquel sonido. La caravana avanzó ligeramente y se balanceó. Perdió pie y quedó colgando de la puerta del horno. El otro extremo de la caravana se hallaba 6 metros más abajo. El asidor del horno no soportaría su peso mucho rato, lo sabía. Agitó las piernas desesperadamente y por fin tocó algo sólido. Tanteó con el pie y encontró apoyo. Bajando la vista, advirtió que se sostenía sobre el fregadero de acero inoxidable. Movió el pie y accionó el mando del grifo, empapándose las botas. Los tiranosaurios rugieron y golpearon con fuerza el metal. La caravana se separó aún más de la pared del precipicio y se balanceó. «I am, no nos queda mucho tiempo. Tenemos que hacer algo». Malcolm levantó la cabeza y le dirigió una mirada inexpresiva. Volvió a caer un rayo. Malcolm movió los labios. «La corriente eléctrica». «¿Qué?» «Está cortada». Sarah no captó la idea en primer momento. Claro que estaba cortada. De pronto cayó en la cuenta. La había cortado él poco antes, cuando se acercaban los tiranosaurios. Inicialmente la luz los había mantenido a distancia. Quizá los ahuyentaría. «¿Quieres que dé la corriente?», preguntó Sarah. Malcolm asintió ligeramente con la cabeza. «Sí». «¿Cómo, Ian?» «Hay un panel», dijo Malcolm. «¿Dónde?» Malcolm no contestó. Sarah le sacudió el hombro. «¿Dónde está el panel, Ian?» Malcolm señaló hacia abajo. Sarah miró en dirección que le indicaba y vio los cables sueltos del panel. «No puedo. Está roto». «Arriba», sugirió Malcolm. Sarah apenas lo oía. Vagamente recordó que había otro panel a la entrada de la segunda caravana. Si llegaba hasta allí, conseguiría dar la corriente. «De acuerdo, Ian, voy a intentarlo». Sarah trepó aún más alto. La parte delantera de la caravana se hallaba ahora a 9 metros por debajo de ella. Los tiranosaurios rugieron y embistieron de nuevo. Sarah se balanceó en el aire, pero de inmediato continuó el ascenso.
Cuando llegó a lo alto de la primera caravana, la luz áspera de un rayo iluminó el interior y Sara vio que era imposible acceder al otro vehículo. El fuelle estaba retorcido y el paso quedaba totalmente cerrado. Se encontraban atrapados en la primera caravana. Oyó los rugidos de los tiranosaurios y un nuevo golpe. ¡Ian! Sara bajó la vista. Malcolm no se movía. Allí colgada, comprendió con una sensación de vértigo que estaba derrotada. Otra embestida, otras dos quizá, y todo habría terminado. Caerían al abismo. No había nada que hacer. Ya no quedaba tiempo. Se hallaba suspendida en la oscuridad, con la corriente eléctrica cortada, y no había nada. ¿O sí había una posibilidad? Oyó un zumbido eléctrico a corta distancia. ¿Acaso había otro panel en aquel extremo de la caravana? ¿Había instalado un panel en cada punta? Colgada así en el extremo de la caravana, con los brazos y los hombros al límite de su resistencia, buscó a su alrededor un segundo panel. Sí, lo había. No podía estar lejos, pero ¿dónde? Al iluminarse la caravana con el resplandor de otro rayo, miró rápidamente a uno y otro lado. No vio ningún panel. Le dolían los brazos. «Ian, por favor». No había panel. No era posible. Seguía oyendo el zumbido eléctrico. Por fuerza tenía que haber un panel. Se volvió a la izquierda y derecha y de pronto, gracias al destello de otro rayo, lo vio. Se hallaba a 15 centímetros por encima de su cabeza. Estaba del revés, pero Sara veía todos los botones e interruptores. Si lograba descifrar en la oscuridad cuál... «Al diablo», pensó. Soltó la mano derecha y, colgada de la izquierda, empezó a impulsar uno por uno todos los botones que encontraba. Al instante comenzaron a encenderse las luces interiores de la caravana. Siguió apretando botones, uno tras otro. Algunos provocaron cortocircuitos, saltaron chispas y se formó una nube de humo. Siguió apretando botones. De pronto el monitor lateral se encendió a unos centímetros de su cara. Vio una mancha azul vetada, pero de inmediato apareció una nítida imagen de los tiranosaurios en el claro, junto a la segunda caravana, tocándola con los miembros delanteros y golpeándola con sus poderosas patas. Pulsó más botones. El último tenía un protector plateado. Levantó la cubierta y también lo pulsó. En el monitor vio desaparecer a los tiranosaurios en medio de un estallido de chispas incandescentes y los oyó rugir enfurecidos. A continuación se desvaneció la imagen y se produjo una explosión de chispas en torno a Sara, quemándole la cara y las manos. De pronto todas las luces se apagaron y quedaron sumidos nuevamente en una oscuridad total. Por un momento reinó el silencio. Luego, inexorablemente, se reanudaron los golpes. Thor. Las escobillas del limpiaparabrisas se deslizaban a un lado y a otro. Thor tomaba deprisa las curvas pese a la lluvia torrencial. Consultó el reloj. Ya habían pasado 2 minutos, quizá 3, quizá más. No estaba seguro. El camino era un barrizal resbaladizo y peligroso. Al atravesar los profundos charcos, lo contenía la respiración. Los sistemas de vehículo habían sido impermeabilizados en el taller, pero con aquellas cosas nunca existían totales garantías. Cada charco era una nueva prueba y hasta el momento las había superado todas satisfactoriamente. Ya 3 minutos. 3 por lo menos. Tras una curva, un rayo iluminó el camino y Thor vio un profundo charco a unos metros más adelante. Lo cruzó a toda velocidad, levantando olas de agua a ambos lados. El Explorer lo rebasó y siguió adelante. Siguió adelante. Al principio de un repecho, Thor vio oscilar anormalmente las agujas de los indicadores y oyó la inconfundible crepitación que acompañaba siempre a un cortocircuito. Se produjo una explosión bajo el capó y un humo acre se elevó del radiador. El Explorer se detuvo.
4 minutos. Thor se quedó sentado en el vehículo, escuchando el sonido de la lluvia contra el techo metálico. Intentó poner el motor en marcha de nuevo. No respondió. No llegaba corriente. Por el parabrisas caía una cortina de agua. Se recostó en el asiento, exhaló un suspiro y miró el camino. En el asiento contiguo sonó el chasquido de la radio. «Doc, ya casi debe de haber llegado». Thor miró fijamente el camino, intentando adivinar dónde se hallaba. Calculó que se encontraba aún a los casi 2 kilómetros de la caravana, quizá algo más, demasiado lejos para intentarlo a pie. Maldijo y golpeó el asiento. «No, Eddie, ha habido un cortocircuito». «¿Cómo?» «Eddie, el vehículo no funciona, estoy...» Thor se interrumpió. Notó algo. Al otro lado de la siguiente curva advirtió un resplandor rojo. Thor escudriñó entre la lluvia entornando los ojos. No eran visiones suyas. Estaba allí, sin duda, un resplandor rojo. «¿Doc? ¿Está ahí?», dijo Eddie. Thor no contestó. Cogió la radio y el rifle Lindstrad, salió del Explorer y, agachando la cabeza para protegerse del aguacero, empezó a subir por el repecho hacia el cruce por el camino de montaña. Al doblar la curva, vio claramente el jeep rojo en medio del camino, con las luces traseras encendidas, una de ellas rota. Corrió hacia el jeep, intentando ver el interior. Al caer un rayo comprobó que no había nadie dentro. La puerta del conductor no estaba cerrada y presentaba una profunda abolladura en la chapa. Thor subió y buscó a tientas en la columna de dirección. Sí, tenía la llave en el contacto. La hizo girar y el motor arrancó. Puso el jeep en movimiento, cambió de sentido y se dirigió hacia el claro. Tras unos cuantos recodos más, avistó el tejado verde del laboratorio y dobló a la izquierda. Los haces de los faros trazaron un arco sobre la hierba y alumbraron a los dinosaurios, todavía concentrados en su empeño de empujar la caravana. Ante la presencia de aquellas otras luces, los tiranosaurios se volvieron al unísono y bramaron en dirección al jeep. A continuación, abandonaron la caravana y emprendieron una veloz carrera por el claro. Thor dio marcha atrás desesperadamente, pero enseguida se dio cuenta de que no se dirigían hacia él, sino hacia un árbol cercano. Se detuvieron ante el árbol con las cabezas en alto. Thor apagó las luces y esperó. Solo veía a los animales de manera intermitente bajo el resplandor de los rayos. Una de las veces advirtió que bajaban a la cría del árbol. Obviamente, su repentina llegada les había hecho temer por la seguridad de la cría. Cuando cayó el siguiente rayo, los dinosaurios ya habían desaparecido. El claro estaba vacío. ¿Se habían marchado o simplemente se habían escondido? Bajó el cristal de la ventanilla y asomó la cabeza. En ese momento oyó un chirrido continuo. Semejaba el gemido de un animal, pero era demasiado regular, demasiado constante. Escuchó atentamente y se dio cuenta de que era otra cosa. Un sonido metálico. Thor volvió a encender las luces y avanzó despacio. Al parecer, los tiranosaurios se habían marchado definitivamente. En el haz de luz de los faros vio la segunda caravana. Con un continuo chirrido metálico se deslizaba aún a poco por la hierba hacia el precipicio. «¿Qué hace?», preguntó Kelly en voz alta para hacerse oír sobre el ruido de la lluvia. «Está en el vehículo», informó Levin, mirando en la oscuridad con las gafas de visión nocturna. Desde la plataforma de observación veía los faros de Thor en el claro. «Avanza hacia la caravana. ¿Y ahora...» «¿Ahora qué?», inquirió Kelly. «¿Qué hace ahora?» «Da vueltas alrededor de un árbol», dijo Levin. «Un árbol grande, situado en el límite del claro». «¿Por qué?» «Debe de estar enrollando el cable alrededor del árbol», respondió Levin. «No se me ocurre otra razón».
Se produjo un momento de silencio. —¿Qué hace ahora? —preguntó Arby. Ha salido del jeep y corre en dirección a las caravanas. Thor estaba de rodillas en el barro y sostenía entre las manos el enorme gancho del jeep. Pese a que la caravana seguía deslizándose hacia el precipicio, logró arrastrarse debajo y colocar el gancho en el eje trasero. Retiró los dedos en el preciso momento en que el gancho se trababa contra la cubierta de los frenos y rodó a un lado. Recién sujetada, la caravana se desplazó bruscamente de costado y las ruedas segaron la porción de hierba sobre Thor, que estaba tendido hacía unos instantes. El cable metálico del cabestrante se tensó. Los bajos de la caravana rechinaron en protesta. Pero la estructura aguantó. Thor salió de debajo de la caravana y la miró bajo la lluvia con los ojos entornados. Observó atentamente las ruedas del jeep para comprobar si se movían. No. Con el cable enrollado al árbol, el jeep bastaba como contrapeso para mantener la segunda caravana al borde del precipicio. Regresó al jeep, subió y fijó el freno. Oyó decir a Eddie por la radio: «Doc, Doc». «Estoy aquí, Eddie». «Ha conseguido detenerla». «Sí, ya no se mueve». La radio crepitó: «Estupendo, pero escuche, Doc. Ya sabe que el fuelle no es más que una malla metálica de 5 milímetros de grosor montada sobre espirales de acero inoxidable. No está pensada para... Ya lo sé, Eddie, estoy en ello». Thor bajó del jeep y corrió hacia la caravana bajo la lluvia. Abrió la puerta lateral y entró. El interior estaba completamente oscuro. No veía nada. Todo se había caído de las estanterías. Pisó fragmentos de cristal. Todas las ventanas estaban rotas. Con la radio en la mano dijo: «Eddie». «Sí, Doc». «Necesito cuerda». Le constaba que Eddie había reunido toda clase de material. «Doc, solo dime dónde está». «En la otra caravana, Doc». Thor chocó contra una mesa en la oscuridad. «Magnífico», exclamó. «Puede que haya una cuerda de nylon en el armario de herramientas», dijo Eddie, «pero no sé cuánta». No parecía muy esperanzado. Thor se abrió paso hasta el fondo de la caravana y llegó hasta los armarios empotrados. Las puertas estaban atrancadas. Tiró con fuerza en la oscuridad, pero finalmente desistió. El armario de repuestos estaba al otro lado del fuelle. Quizá allí habría cuerda, y en ese momento era cuerda lo que necesitaba.